Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo gozoso siempre estoy mientras peregrino aquí, pues la mano del Señor conmigo es. Soy dichoso, soy feliz, el secreto de esto es que el Consolador ya mora en mí. Mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. Yo gozoso siempre estoy mientras peregrino aquí, pues la mano del Señor conmigo es. Soy dichoso, soy feliz, el secreto de esto es que el Consolador ya mora en mí. Mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. Es mi compañero fiel, que me cuida por doquier, y por él ya libre soy muy feliz. Pues Jesús tomó el control, satisfizo en mi ser, desde que morando está en mí. Mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. Mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí. Lo desea mi alma ya, cosa vana y terrenal. Hace tiempo que de eso renuncié. ¡Toda carga! Mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. Es mi compañero. Y por él ya libre soy muy feliz, pues Jesús tomó el control, satisfizo en mi ser, desde que morando está en mí. Mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. No desea mi alma ya cosa vana y terrenal, hace tiempo que de eso renuncié. ¡Toda carga! Mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí,
aquí, el Consolador ya mora en mí, mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. El Consolador ya mora en mí, yo gozoso siempre estoy mientras peregrino aquí, pues la mano del Señor conmigo es. Que el Consolador ya mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí. Mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. El Consolador ya mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya, el consuelo en mí. El himno número 24. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí, eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me da más dulce que la miel. Por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres la dicha que me da más dulce que la miel. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres la dicha que me da más dulce que la miel. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo. La célica mansión por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo. La dicha que me da más dulce que la miel. Por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo. La dicha que me da más dulce que la miel. Bendito Cristo. Bendito Cristo. La dicha que me da más dulce que la miel. Y la vida mundana jamás desearé. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana
Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. El himno número 29. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. La primera estrofa. Quieres ser salvo, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. ¿Quieres servir? ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en tu amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder. Hay poder, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder. ¿Quieres servir a tu Rey? Tan solo hay poder en mi Jesús. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder. Hay poder, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Hay poder, poder. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder. El himno número 30. Hay un canto nuevo en mi ser, en la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sí.
vengo de su gracia celestial, bajo sus alas de amor, riquezas que fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual. Por las aguas hondas me llevo, pruebas en mi senda por áspero sendero me guió, mas tu huella seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual. Cristo en la nube, Cristo en la nube volverá, bajo el bello cielo azul. Él entonces mi alma llevará a beber en gloria y luz. Cristo, 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 llena siempre mi alma. Hay un canto nuevo, hay un canto nuevo en mi ser. Aleluya. Cristo, nombre sin igual. Esa nota celestial. Cristo, Cristo, nombre sin igual. Llena de esa nota. Tengo de su gracia celestial, bajo sus alas de amor. Desde el trono del Señor, Cristo, Cristo, nombre sin igual. Por las aguas hondas me llevo, pruebas en mi senda por áspero sendero, a su huella seguiré. Cristo, llena siempre mi alma. Cristo, 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 llena siempre mi alma. Cristo, Cristo, nombre sin igual. De esa nota celestial hay un canto nuevo en mi ser. ¿Qué te dice esa voz? Tu paz conquisté en la cruz. Cristo, Cristo, Cristo. De esa nota celestial, Cristo, Cristo, llena siempre mi alma. De esa nota celestial.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Marielén de Martínez, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida. Antes de eso, pues tengo que dar un resumen de lo que fue mi nacimiento, porque desde allí viene el milagro del Señor en mí. Estando yo en el vientre de mi madre, pues mi mamá tuvo un accidente automovilístico a los 6 meses y casi 7 meses de gestación. Los médicos pues tuvieron que sacarme para salvarle la vida a ella, pero como vieron que yo reaccioné en ese entonces, pues me metieron en incubadora. Se trajo la necesidad ante la iglesia, ante el hermano Galdona y la congregación, y se oró por mi mamá y por mí. Y bueno, yo soy un testimonio vivo, un milagro del Señor para mi mamá y para mis seres amados. Cuento este testimonio porque desde el vientre de mi madre, pues el Señor, como dice la Escritura, me escogió. Allí puedo ver la mano del Señor a medida que fui creciendo. Me crié con mi abuela y mi mamá. Mi abuela era una fiel creyente de la iglesia. Ella me instruyó en el camino del Señor. Me enseñó lo que era bueno, lo que era correcto ante los ojos del Señor. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando, a medida de mi niñez, ella me empezó a traer a las clases bíblicas, a instruirme en el camino del Señor. Tuve esa enseñanza de parte de ella, pues eso quedó sembrado en mí. Como dice la Escritura, que el niño se instruye en su camino cuando fuere niño, y cuando fuere grande, pues ya él no se apartará de él, porque esa semilla queda sembrada en el corazón. Ella fue ese ejemplo que el Señor permitió, ese instrumento que el Señor permitió para instruirme en el camino. Y siempre que la veía a ella, pues veía esa mujer de fe, que yo siempre decía que cuando me enfermaba, estando niña, ella tenía esa medicina especial. Porque cuando yo estaba enferma, pues era su oración. Era esa fe que ella tenía, esa oración que ejercía en mí, pues la que me sanaba. Y siempre que yo enfermaba, pues sabía que mi abuela iba a hacer esa oración y yo iba a recibir esa sanidad. Porque sabía que ese Dios respondía a esa oración. Llegó el momento cuando ya llega la adolescencia, pues como todo joven, tiende a buscar las cosas del mundo, pues andar con la junta, la escuela, el liceo. Ya me aparté un poquito de lo que era el camino del Señor, pero el Señor no se apartó nunca de mí, porque esa enseñanza estaba en mí, aun cuando estaba haciendo pues a veces cosas indebidas, pero siempre estaba el temor en mí que yo no podía hacer lo malo. Era como que sentía ese miedo, que si yo hacía algo malo, pues yo sabía que el Señor me miraba, yo sabía que el Señor estaba ahí, que Él estaba observándome en todo momento, siempre en todo momento, mi estudio, en cada fase de mi vida, pues lo veía a Él. Él estaba en todo momento guiándome, guardándome de toda la mala junta, guardándome de las cosas malas del mundo. Cuando estábamos reunidos en la escuela, en el liceo, en la universidad, pues llegué hasta la universidad. Tuve esa experiencia de que los amigos pues invitaban a uno a fiestas, a reuniones. Pues ya saben que esas reuniones pues se presta para hacer no las cosas debidas ni las cosas correctas. Y siempre había ese temor en mí de que si bebía, tomaba algún licor, pues yo no lo hacía. Sentía miedo de hacer esas cosas porque ya yo sabía que mi abuela siempre decía que eso no le agradaba al Señor. Y siempre tenía ese temor, siempre tenía esa cosa en mi corazón de que no lo hagas, no lo hagas.
Y aun cuando yo estaba ahí reunida con esas personas, pues con esos compañeros de estudio, yo decía, no, no quiero eso, no lo quiero para mí, yo me tengo que ir para mi casa. Y siempre había ese temor, pues, de que no era correcto, pues. Llega el momento de que me gradué de la universidad, me permitió el Señor obtener un título en la universidad, pues, y tenía esa instrucción de que yo tenía que venir a dar gracias al Señor por eso que el Señor me permitió, porque fue Él el que me dio la sabiduría, el que me dio, me suplió todas las cosas necesarias, aun cuando fue difícil todo mi estudio, pues el Señor siempre estuvo ahí supliéndome mis necesidades, supliendo las cosas necesarias para que yo me graduara. Entonces llegó el momento de venir al servicio y de dar gracias al Señor por ese título obtenido, gracias al Señor por esa carrera que Él me permitió estudiar. Cuando vengo al servicio, fue un día domingo, pues vine al servicio, pasé adelante, le di el testimonio al hermano para que lo dijera a la iglesia, en gratitud al Señor de todo lo que el Señor me había ayudado y de todo lo que el Señor había hecho y el título que había obtenido. Pero en mí estaba eso de que yo decía, en algún momento yo tengo que volver, porque yo sé que, yo sabía pues que el Señor estaba allí, que el Señor estaba lidiando conmigo, tenía ese temor, tenía ese sentir en mi corazón que yo tenía que volver, que yo no tenía que estar allá afuera, porque nada hacia afuera pues. El Señor me quería aquí en la iglesia, me quería a su servicio, me quería rendida a Él. Y siempre eso estuvo en mi corazón. Cuando estuve aquí ese domingo, para mí pues me marcó porque dije, yo sigo yendo. Yo voy así sea los domingos, pero yo tengo que ir porque yo me sentía bien, yo me sentía diferente. No era la misma situación del mundo, no era el mismo compañerismo con el mundo, sino ya era el compañerismo hermanable. El que un hermano te vea y te diga, Dios te bendiga, mi hermano, te abrace, aun cuando no hayas recibido al Señor, aun cuando no te habías bautizado, aun cuando no estabas en los caminos, simplemente era visitante, sentía ese amor de hermano. Entonces, bueno, el Señor permitió que viniese los domingos, cada día consecutivo venía los domingos, a oír ese servicio, a escuchar la palabra. Y eso fue surgiendo un efecto en mí, fue causando un efecto en mí de que yo tenía que venir, yo tenía que tomar decisión, que ya era el momento, ya no era tiempo de estar afuera, que era lo que el Señor quería para mí. Pasaron así varios meses, aun cuando yo no tomaba decisión, yo venía a los servicios los domingos, pero ya después el Señor empezó a lidiar conmigo y venía a los servicios de oración, servicio de predicación, pero llega el momento cuando el Señor ya dice, ya, es el momento de tomar decisiones. Y eso estaba en mi corazón latente, en cada servicio se predicaba de tomar decisiones, y yo sabía que era conmigo. Esa decisión tenía que tomarla. Y que para mí era algo que yo, aunque no lo reflejaba, era lo que yo más deseaba en mi corazón. Eso estaba allí escondido, ese deseo en mi corazón que no lo había descubierto, aunque estaba ahí el Señor trabajando conmigo. Llega el momento, hacen el llamado. Yo me acuerdo que fue un culto de oración, eso nunca lo olvido. Un culto de oración, el hermano habla y al final y dice, bueno, hermano, hay un mensaje, y yo digo, no, es el momento, yo no voy a seguir esperando, ya mi corazón se quería salir de mi cuerpo porque era el Señor lidiando conmigo. Tomé decisión y hasta el día de hoy, pues gracias al Señor, pues me permitió estar en sus caminos. Tomé esa decisión. Pero yo no me bauticé enseguida, sino que empecé a darle larga al asunto, o sea, darle larga, pasaron los meses. Llega el Señor, permitió una enfermedad en mi vida, llegó un problema de salud. Y pues los médicos que saben de esas cosas, pues tenía problemas de anemia, los glóbulos blancos se comían los glóbulos rojos. Y eran exámenes constantes, pues semanales. Mi hemoglobina no quería subir y el médico sospechaba pues que había una tumoración en el colon.
ese era su diagnóstico, pues esa era lo que el Señor le había dicho, o sea, la sabiduría que le da a los hombres, pues al médico, pues hasta donde él puede llegar, pues él dijo que era eso. Yo vengo al servicio, al siguiente culto, y digo, Señor, yo pongo mi confianza en ti. Si usted obra esa sanidad en mí, Señor, yo te prometo que yo te voy a servir, yo te lo prometo. Efectivamente pasé al servicio, pasé a la oración, pedí al hermano que orara por mí, que lo que había dicho el médico, el diagnóstico que tenía, y ocurrió mi sanidad enseguida, el mismo día, en el mismo instante. Cuando yo llego a mi casa, pues me sentía peor. Cualquiera diría, pero te sientes peor, ¿qué sanidad va a haber? Después de ese desarrollo, de ese malestar, empezó mi cuerpo a sentir mejoría. Me toca hacer los exámenes. Cuando me hago los exámenes de laboratorio, que eran rutinas ya en mí, ya semanal me hacían esos exámenes, el médico sorprendido me dice, pues, la hemoglobina de un día para otro subió a 2, que era lo normal del valor de la hemoglobina, pues, para la mujer. Y ya no había ninguna tumoración, no había nada, que el Señor me había limpiado completamente, me había sanado completamente. Y yo dije, bueno, Señor, tú me sanaste, ahora yo te sirvo, porque tú cumpliste, ahora me toca cumplir a mí. Y bueno, fue el mejor momento, pues tomé decisión. Me bauticé porque los servicios todos hablaban del bautismo, y yo decía, es conmigo, el bautismo, yo no me he bautizado. Tomé la decisión de bautizarme y yo hoy estoy agradecida al Señor por permitirme estar en su camino, sirviéndole al Señor. Y sé que en ningún momento el Señor me ha dejado, el Señor ha estado siempre conmigo, ayudándome en todo momento. Y Él conoce mi corazón y sabe que nunca tendré cómo pagarle lo que Él ha hecho por mi vida, lo que Él ha hecho conmigo, pues, su sanidad en diferentes oportunidades, me ha guardado del peligro. Y bueno, yo hoy quiero hacerle ese llamado a aquella persona, pues, de que esté pasando por un proceso así como el mío, al joven, aquel joven que fue instruido por la palabra, aquel joven que fue instruido por un familiar, por un padre, por una abuela, que esa enseñanza está ahí en tu corazón. El Señor no te quiere allá afuera, el Señor te quiere sirviéndole a Él, y es lo mejor que puedes hacer, servirle al Señor, entregarle tu juventud, entregarle todo tu amor, porque teniéndolo a Él lo tenemos todo. Teniéndolo a Él, pues Él te guía a tomar mejores decisiones, te guía a formar tu hogar, te guía en todos los aspectos de tu vida. Si tú pones al Señor primero en tu vida, pues Él siempre estará presente y Él siempre te ayudará en todas las decisiones que tienes que tomar. Y el joven, es hora de que el Señor te está hablando, ese joven que está allí presente, que está pendiente, que está escuchando estas palabras. Solamente el Señor sabe para quiénes son y a quién le van a servir, pues. Sírvele al Señor, entrega tu juventud al Señor, que es lo mejor. El Señor te ama, el Señor te necesita, Él te quiere que estés en su regazo y Él guiar tus pasos en todos los aspectos de tu vida. Bueno, el Señor me les bendiga, espero que este testimonio sirva de reflexión y sirva para alguien que necesita esas palabras. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Perfección por Posición, parte 4. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor, que es la que verdaderamente necesita nuestras vidas. Esa es la palabra del Señor y nosotros lo hemos visto como una realidad, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ciertamente, cuando decimos estas cosas, estamos diciendo de que la palabra de Dios está compuesta de todas las promesas que Dios ha dado al hombre para darle todo lo necesario, tanto espiritual, salvación, vida eterna y todos los beneficios de Dios espiritualmente, como también los naturales que Él prometió darnos por añadidura. Y todas estas Dios nos las da a través de promesas.
Y cuando nosotros creemos lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces eso llega a ser una realidad en nuestras vidas. Así que para aquellos que hemos experimentado la bondad y la gracia del Señor, nosotros hemos visto que la palabra de Dios son fieles y son verdaderas y son una realidad en nuestras vidas. Cuando verdaderamente lo necesitamos, entonces acudimos a lo que Dios dijo y ciertamente vemos la realidad de eso. Si estamos enfermos, Dios nos sana porque Él ha prometido sanarnos. Si estamos preocupados o estamos afligidos por alguna causa, entonces Él viene para consolarnos, ayudarnos, darnos fuerza y animarnos a seguir adelante. Ciertamente, como dice la palabra del Señor, vana es la ayuda del hombre. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros dependemos de Dios para todas las cosas. Entonces, teniendo en cuenta esto y que lo principal es la palabra de Dios para nuestras vidas, quiere decir que la prioridad, y lo dice la palabra, pero lo digo como una manera más personal, la prioridad tenemos que dársela siempre al Señor y a lo que Él ha dicho en su palabra. Ciertamente las cosas naturales de este mundo quedan en segundo plano. Dios ha prometido darnos todo aquello que necesitamos, pero Dios espera que nosotros nos descarguemos de sus cosas, nos consagremos a Él, vivamos una vida digna de este evangelio, viviendo conforme a su palabra, llenos de su Espíritu Santo, fervientes en el Espíritu, orando en todo tiempo, leyendo, manteniendo en nuestra meditación de día y de noche la palabra del Señor, como decía el salmista, mantener los dichos del Señor para no pecar contra Él. Entonces, siempre y cuando nosotros nos preocupemos en servir al Señor con temor y temblor, entonces Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Porque Él lo prometió y Él no ha fallado nunca. Por lo tanto, si usted tiene alguna necesidad, Dios la conoce y Dios le va a dar lo que usted necesita. Solamente no le fallemos a Dios. Él no se merece que nosotros le fallemos, porque aún en los momentos en que nosotros le fallamos a Él, Él está allí con nosotros para ayudarnos y darnos la mano para levantarnos, siempre y cuando tengamos la actitud de hacer las cosas correctas. Ciertamente, el justo puede caer varias veces, pero el privilegio que tiene este justo es que Dios siempre lo levanta. Siempre y cuando ese justo desee verdaderamente vivir una vida agradable delante de los ojos del Señor. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. ¿Por qué? Porque Dios verdaderamente está con aquellos que verdaderamente quieren hacer su voluntad. Eso es lo justo, eso es lo recto. ¿Por qué lo justo? Vamos a ir desde el principio y hablarlo desde el punto de vista muy general para que quede claro. Lo justo es que nosotros, como hombres y mujeres, verdaderamente criaturas de Dios, vamos a decirlo de esta manera, nosotros venimos de Dios y con el propósito, Dios nos creó con el propósito de que nosotros viviéramos vidas santas, vidas limpias, no haciendo pecado. Dios no quiere que el hombre haga pecado y viva en corrupción y en maldad. Dios quiere que el hombre y la mujer sea un reflejo de lo que Él es aquí en la tierra. Por supuesto, esto es posible cuando nosotros llegamos a recibir el Espíritu Santo, cuando lo demandamos de Dios. Y dice la palabra del Señor, Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Lo justo es eso, que hagamos tal cual, para lo cual Dios nos ha creado, Dios nos ha hecho, porque de otra manera estaríamos comportándonos en contra del plan y el propósito de Dios para nuestra propia destrucción. Realmente,
cuando usted ve que, por ejemplo, una computadora no está funcionando correctamente, tiene muchos virus y hay muchos programas corruptos, por supuesto usted no está conforme con eso. Usted quiere una manera de formatearla y hacer que todo sea nuevo, restaurar el sistema y que todo sea nuevo, o instalar un sistema nuevo para que funcione como debería. ¿A usted no le gustaría que una computadora se comporte de una manera opuesta a lo que usted espera? Uno espera que cada cosa funcione como debe ser. Yo espero que el micrófono que yo tengo funcione correctamente, no suene mi voz distorsionada, porque entonces no estaría bien, estaría dañado y entonces tendríamos que reemplazarlo. Entonces nosotros esperamos que todas las cosas funcionen correctamente y como se espera de ellas. Eso también Dios espera de nosotros. Dios no está conforme con el hombre y la mujer que vive en maldad, en pecado y que se deleita haciéndole el mal a otros y dejándose guiar por el enemigo para hacer cosas malas. Dios no quiere eso. Por lo tanto, Dios quiere que nos arrepintamos y reconozcamos que verdaderamente le hemos fallado y hemos vivido una vida alejada de Él y del propósito correcto para el cual fuimos creados, y queremos que Él verdaderamente transforme nuestras vidas, nos llene de su Espíritu Santo para que seamos nuevos hombres, nuevas mujeres, conforme a la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios a través de su Espíritu está en nosotros para que nosotros operemos, actuemos tal cual como Dios espera de nosotros. Eso es lo mínimo que Dios espera de nosotros. Entonces, ahí es donde hablamos de perfección. Y bueno, sin dar más preámbulo, quisiera que leyéramos la palabra del Señor en el libro de Efesios, el capítulo 4, vamos a leer unos versículos hasta el 16. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma vocación, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Mi Padre Celestial, es un privilegio que nosotros tenemos de invocar tu nombre, Señor, y ser escuchados por ti, Señor. Simplemente tú esperas de nosotros una actitud de fe cuando oramos, cuando te invocamos, Señor. Saber que tú escuchas, Señor, y estás atento, Señor, a aquellos que claman a ti y te piden conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Dice que si sabemos que estamos pidiendo conforme a tu voluntad, entonces obtendremos las peticiones que te hayamos hecho, Señor. Padre Celestial, pedir conforme a tu voluntad no es para perjuicio nuestro, sino que es para bien de nuestras vidas, Señor. No es para mal, es para bien, Señor, porque realmente a lo que tú nos llamas es a lo perfecto, Señor, para que todo en nuestras vidas marche bien, Señor. De lo contrario, Padre Celestial, no podrá estar bien nuestras vidas sin ti, sin tu gracia, sin tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Padre Celestial, en esta hora invocamos tu nombre, Señor, porque esperamos que seas tú una vez más hablando a cada corazón, hablándonos, Señor, a todos nosotros. Esperamos en ti, Señor, en esa palabra, su debido tiempo, Señor. Padre Celestial, necesitamos, Señor, que tú nos des esas instrucciones, Señor, que debemos seguir, Padre Celestial, en obediencia para agradarte, Señor, hacer lo correcto, Señor, y estar en el camino. No apartándonos ni a diestra ni a siniestra, sino estar en tu camino, Señor, porque tu camino es perfecto, tu camino es agradable, Señor, tu camino es lo mejor que tú nos has dado, Padre Celestial. Por eso te pedimos, Señor, encamínanos en tu verdad, guíanos a tu verdad, Señor. Sé tú hablando y no yo. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio, Señor. Sea tu nombre glorificado. Perfecciona tu obra en nosotros, Señor, porque ciertamente, Señor, nuestras vidas te necesitan, Señor, y no estarán satisfechas nuestras almas, Señor, hasta que nosotros hallemos reposo en ti, haciendo tu voluntad día tras día, Padre Celestial, cada día de nuestras vidas, Señor, porque fuimos creados para un propósito y es para servicio tuyo y para gloria de tu nombre, Señor. Y nosotros no nos sentiremos bien, Señor, si no cumplimos con ello, Señor, porque habrá un vacío, habrá algo que queda faltando, Señor, porque no lo estamos haciendo conforme a tu dicho, Señor. Ayúdanos, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, nos mantengamos a la expectativa, Señor, de lo que tú quieres, para que tú nos digas qué hacer, para que tú nos guíes, Señor, a cada paso del camino, Padre Celestial, y nosotros podamos, Padre Celestial, experimentar cada día tu voluntad agradable y perfecta, Señor, porque todo lo que viene de ti es bueno, es agradable y es perfecto, Señor. Sea tu gracia con nosotros, Señor, y síguenos ayudando, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, continuamos con el tema perfección por posición. Tratamos de darle un título con la ayuda del Señor para enfocar lo que Dios quiere o el sentir que Dios pone en nosotros de lo que tenemos que hablar y usted se ubique fácilmente, porque no es bueno que usted esté distraído, sino que usted esté claro de lo que se está hablando y se pueda enfocar. Y lo demás Dios se encarga, porque verdaderamente yo no revelo la palabra de Dios.
Dios es el que revela su palabra. Por lo tanto, necesitamos demandar de Él, de su Espíritu, para que Él nos revele su palabra. Entonces, vemos claramente lo que nos dice estos versículos, Efesios 4, del 1 en adelante. Lo que nos dice claramente es que hay algo para lo cual Dios nos ha llamado. Es algo muy concreto, muy claro. Y no hay manera de que de paso a otra idea, a otro pensamiento, al no ser que usted lo vea sin revelación. Está claro. Para el que tiene revelación, está claro. Y todos estamos llamados a tener revelación, porque la revelación viene o es producida porque fe es revelación. Y es cuando usted tiene una actitud esperando que Dios se le dé entendimiento de lo que usted está leyendo. Por eso siempre, y es lo que yo recomiendo, antes de leer la palabra, antes de leer el mensaje, usted ore y demande de Dios revelación. Luego que lea, luego medite en ello. Eso también es una forma de orar, meditar. Y hasta hacerle preguntas, Señor, ¿cómo será esto? Usted le hace preguntas con respecto a la lectura que usted leyó. Y de esa manera usted se mantiene pensando, usted mantiene meditando, porque recuerde que lo que leemos en la palabra de Dios no es para que se quede aquí, es para que se tabernaculice en nuestras vidas, es decir, para que lo pongamos por obra, que sea un hecho en nuestras vidas. Si el Señor nos dice que tenemos que dejar esto, entonces, bueno, Señor, yo quiero dejarlo, dame tu gracia porque yo quiero dejarlo. Y entonces uno toma la decisión, lo voy a dejar, dame tu fuerza para que yo pueda permanecer haciendo lo correcto, dejando esto y haciendo lo que tú me dices que haga. Porque hay un interés y nuestra actitud debe ser obedecer cada dicho del Señor escrito en su palabra. Aunque lo habló Pablo, aunque lo habló Moisés, aunque lo habló Juan, aunque lo habló cada uno de los que hablaron, pero era Dios allí. Dios, eso es lo que dice la Escritura, hombre siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que dice la palabra es: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos llamó a una vocación. Si hablamos de una vocación muy general, aunque realmente llega a ser muy específica, y es la vocación tiene que ver con lo que usted está llamado a hacer. Por ejemplo, nosotros fuimos llamados a vivir como hijos de Dios. Fuimos llamados a vivir como hijos de Dios. Y para esto necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para llegar a ser hijos de Dios, miembros de la familia de Dios y vivir como un hijo o una hija de Dios. Dios nos llamó para que vivamos como hijos de Dios. Principalmente, ya que, por ejemplo, ponga que usted como padre, usted tiene varios hijos y usted le dice: hijo, todos son sus hijos. Y usted espera de todos sus hijos obediencia. Eso lo espera de todos. Como Dios espera de todos sus hijos, de todos nosotros, obediencia. Ahora, cuando vamos a algo más específico, entonces estamos hablando de una vocación más general. Como hijos, debemos obedecer a nuestros padres. Somos hijos. Dios espera de sus hijos obediencia. Ahora, así como un padre tiene varios hijos y le dice: mira, tú me vas a barrer el patio, tú me vas a lavar el baño y tú vas a hacer la comida. Cada uno tiene un llamado a hacer algo diferente. Uno a barrer el patio, otro en la cocina y otro
en la otra función. Entonces, claramente vemos de que hay un llamado a hacer algo. Y lo que dice la Escritura es que andemos como es digno. O sea, lo que Dios espera de nosotros que hagamos. En este caso, Dios nos dice, bueno, tú vas a interceder, mientras que tú vas a predicar, mientras que tú vas a estar en un lugar, una plaza, tú vas a predicar un púlpito y tú vas a orar para que en todo Dios sea glorificado. Entonces cada uno tiene un llamado, una función específica. Uno intercede, otros predican dentro de la iglesia, otros predican fuera de la iglesia, otros están allí instruyendo a los más jóvenes y así por el estilo. Dios quiere que todos estemos activos en su obra y conforme a su palabra. Por supuesto, una mujer no se va a poner detrás de un púlpito, una hermana no se va a poner detrás de un púlpito, porque eso es contrario a la palabra de Dios, pero sí puede testificar, sí puede de repente dar testimonio por allí, sí puede orar por alguien en algún lugar, o sea, porque el Espíritu de Dios está en todos, para que cumplamos y desempeñemos diversas funciones y cumplamos con ciertos papeles. Pues entonces, cada uno de nosotros, Dios nos manda a hacer algo específico. Y ese vendría siendo nuestra vocación. Como hijos de Dios, Dios espera en nosotros obediencia para una obra específica. Y esa obra específica tiene que ver con la vocación. Tiene que ver con para lo que Dios nos equipó, para que seamos buenos en cierta área. Decimos de esta manera para que se entienda. Aunque después de haber hecho el trabajo tal cual como Dios nos mandó a hacer, entonces decir siervos inútiles somos porque no debemos creernos más de lo que deberíamos ser. Nosotros solo somos hijos de Dios, salvos por su gracia, redimidos por su sangre, llenos de su Espíritu Santo por su gracia, para servirle a Dios, ese gran privilegio. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Del pastor para abajo, vamos a decirlo así. Tiene que ser humilde, tiene que ser manso, tiene que soportar a unos hermanos que son débiles en la fe y entonces tiene que ser paciente. ¿Hasta cuándo vas a estar haciendo esto? Quizás dice el pastor, pero no, tiene que soportarlo, tiene que ser paciente, así como Dios es paciente con nosotros, esperando que nosotros hagamos su voluntad en todo momento, pero muchas veces le fallamos y Dios está allí siempre presente para perdonarnos cuando asumimos la actitud correcta y reconocemos que hemos fallado y le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona. Entonces, todo lo que hagamos para Dios, o sea, Dios nos ha llamado para que seamos siervos de Él. Por eso Pablo decía, yo pues preso en el Señor. ¿Y qué es un preso? En este caso, un preso está sujeto a alguien. En este caso, Pablo estaba sujeto al Señor para andar conforme al llamado, a lo que Dios quería que él hiciera. Todos nosotros estamos presos en el Señor para no hacer lo que nosotros queramos, sino para hacer su voluntad. Vamos a decirlo de esta manera, pues, para que usted y yo nos entendamos. Ahora somos siervos de Dios porque hemos recibido su Espíritu Santo, somos siervos de Dios. Somos prisioneros en cadenas para hacer la voluntad de Dios. Esas cadenas son cadenas de amor. Somos presos, estamos allí en cadenas, prisioneros de Cristo, pero somos libres del pecado y de vivir vidas sin provecho y para nuestra propia destrucción. Somos libres de esa clase de vida que nos
que nos deja en la ruina y que nos lleva a la muerte. Antes no. Antes éramos presos de esa clase de vida, de esa vida mala, esa vida destructiva, esa vida dañina, y éramos libres referente a la justicia de Dios. Conforme a como dice Romanos 6. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahí está. Usted simplemente decide a quién servirle. A Dios para vida eterna o al pecado para la muerte. Más nada. Ahora, si decidimos servirle al Señor, entonces sirvámosle bien, andemos como es digno de nuestra vocación, conforme al llamado, honrando a Dios para lo que Él nos ha llamado. Si Dios lo ha llamado a pastorear, entonces ande como es digno, honrando a Dios, haciendo como Dios espera que usted haga, no viviendo vidas indignas, sino dignas de este evangelio, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, sea lo que sea que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos que manejarnos en humildad, vivir en humildad, mansedumbre, porque podemos hablar de cada uno de estos conceptos y son muy interesantes, porque la humildad tiene que ver reconociendo a Dios, que Él está por encima de nosotros y nosotros necesitamos absolutamente de Él, siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Estamos reconociendo que sin Él no somos nada. En eso se basa la humildad, para que nosotros andemos en obediencia a lo que Dios quiere. Humildad es como el paralelismo que habla la Escritura, es como un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios y demanda de Dios lo que necesita para hacer lo que necesita hacer. En este caso, lo que Dios nos manda hacer. Entonces, nosotros no tenemos nada bueno. Nosotros no somos buenos, nosotros somos malos. Y lo bueno que hay en nosotros es Dios. Porque Dios es bueno. Y las cosas que Dios nos ha dado son buenas. Pero si Dios no está con nosotros, si Dios esconde su rostro de nosotros, entonces somos turbados y no podemos hacer nada. Por eso, ante todo, debemos orar y pedirle a Dios dirección para las cosas que debemos hacer. Porque sin Él, nada podemos hacer. No podemos hacer nada bueno. Todo va a ser para derrota y para pérdida. Por eso, la humildad. Reconociendo que no somos nada, ni tenemos nada bueno que dar como seres humanos que somos, pero como hijos de Dios, llenos de la presencia del Espíritu de Dios, entonces sí tenemos algo que dar, y ese es Dios. Todo lo que viene de Dios, todo lo que Dios nos ha dado. Por eso, ante todo, humildad y mansedumbre tiene que ver con manso. Por eso Jesús dijo que fuéramos como Él, manso y humilde de corazón. Manso, ¿por qué? Porque manso tiene una definición que es acostumbrado a la mano. Es dócil, es cuando usted dice que un animal, por ejemplo, doméstico, lo que es el perro, usted tiene un perro en su casa y usted dice, él es manso. ¿Por qué? Porque él no muerde, él no de repente no actúa de una manera rebelde y lo muerde a usted, no, sino que él se deja llevar, él se deja guiar y él no actúa de una manera rebelde. Es manso, te dice es manso, es dócil. Entonces, cuando hablamos de manso, dócil, es que se deja llevar. No tiene que arrastrarlo y obligarlo y castigarlo para que lo haga, no. Se deja llevar. Entonces, manso es que se deja guiar.
por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía y nos debe guiar. Debemos ser humildes para reconocer a Dios y mansos para dejarnos guiar en todas las cosas. Porque si estamos diciendo en la humildad que no tenemos nada bueno que dar y que solo lo bueno es lo que Dios nos pueda dar, para nosotros dar, no podemos dar algo que Dios no nos ha dado. Entonces, si estamos reconociendo de que necesitamos de Dios para todas las cosas, para bien, para provecho, entonces debe haber una actitud mansa, porque entonces el Señor dice, bueno, es bueno que reconozcas eso. Entonces, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas aquello, yo quiero que digas esto, yo quiero que vayas a tal lugar, yo quiero que te pares así, yo quiero que extiendas las manos así, y yo voy a obrar. Entonces, en esa mansedumbre, Dios nos va a guiar a hacer lo perfecto, lo mejor y lo que será de provecho. Dice, soportando con paciencia los unos a los otros. Tenemos que ser pacientes, porque realmente Dios es paciente con nosotros. Y por esa causa, nunca llegaremos a ser tan pacientes como Dios, pero tenemos el ejemplo de Dios para ser pacientes. Entonces, necesitamos, nosotros por nosotros mismos no podemos lograr ese nivel de paciencia, pero si nosotros estamos compartiendo la naturaleza divina de Dios, tenemos la naturaleza divina de Dios en nuestras vidas, entonces podemos tener y manifestar la paciencia de Dios en nuestras vidas. Por nuestra propia cuenta no podemos llegar a ser pacientes como Dios, pero si tenemos a Dios en nuestras vidas, entonces podemos lograr esa paciencia. Y esa paciencia nos ayuda a soportarnos los unos a los otros. No todos tienen el nivel espiritual igual, no todos tienen el mismo nivel de fe, no todos están en la misma circunstancia. Por eso debemos pedirle al Señor, Señor, dame paciencia. Y que en todo lo que yo haga, sea para la gloria de tu nombre, para mantener la unidad en el Espíritu, para que no haya divisiones, para que no haya desacuerdos, sino que donde yo vaya, yo siembre paz. Que aquellos que están peleados, ellos se reconcilien. Que aquellos que no se quieren ver, ahora ya sean amigos. Entonces, que yo pueda ser un instrumento de tu paz, para llevar tu paz a donde tú quieras. Porque en todo es una guianza del Señor, y lo importante es el fruto que dejamos allí. Y tenemos que dejar el fruto correcto, vamos a decirlo así, porque de lo contrario entonces estaremos haciéndolo mal. Estaremos haciéndolo por nuestra propia cuenta y no es Dios. Porque si Dios lo hace, entonces Dios hace una obra perfecta. Un cuerpo, dice. O sea, Dios nos llama a lo específico, a ser siervos de Él. ¿Para qué? Para traer su paz a todo aquel que lo necesite. Somos siervos del Señor. Para eso Dios nos llamó. Entonces luego dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un cuerpo. Dios tiene un cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesucristo, y la cabeza de ¿quién es? Jesucristo mismo. Jesucristo, mismo Dios, es nuestra cabeza. Y nosotros somos su cuerpo. ¿Por qué causa? Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Porque somos los instrumentos de la mano de Dios para hacer la voluntad de Dios. Dios puede hacer las cosas por su propia cuenta, no necesita de nadie. Pero Dios ha en su plan establecido que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Por ejemplo, un presidente, él no va a reparar las calles,
Él va a mandar a alguien para reparar las calles. Él se atribuye quizá esa obra a él mismo, porque él mandó a hacerlo. Él manda a reparar las calles, él manda a hacer funcionar el sistema de transporte, o la parte económica, el sector de salud, y él hace cosas, él administra todos los recursos del país para bien del pueblo, pero él tiene agentes que hacen ese trabajo por él. Tiene ministros, él tiene trabajadores, muchos trabajadores para hacer eso. El presidente es simplemente la cabeza de la nación y el que debe administrar todo correctamente y dirigir el país hacia la prosperidad, bueno, vamos a decirlo así, en las cosas naturales. En lo espiritual, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, Él es la cabeza, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros somos sus trabajadores, somos sus siervos. Los ángeles son siervos de Dios, nosotros somos hijos de Dios también para servirle a Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Él puede, a diferencia del presidente natural, o sea, hablando del presidente que estamos hablando, Dios sí puede hacer todo por su propia cuenta, pero dentro de su plan no cabe eso. Él dice que nosotros somos su cuerpo. Él nos ha llenado de su Espíritu Santo para que fuésemos parte de su cuerpo y sea lo que sea que Él quisiera hacerlo, y va a hacer a través de nosotros, sus hijos. Entonces Dios, el Padre de todos nosotros, sus hijos, Él nos tiene como sus hijos, a nosotros sus hijos nos tiene para hacer su trabajo, para manifestar su poder, su vida, su gloria. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios, por eso somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno miembro en particular, como dice la Escritura. Cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y aunque tenemos diferentes funciones, somos hijos de Dios llenos del mismo Espíritu y trabajando para el mismo Dios. Entonces, deberíamos estar unidos. Así como el ojo tiene una diferente función al oído y a la boca y al olfato y a las manos, hay diferentes funciones, pero pertenecen al mismo cuerpo y están unidos al mismo cuerpo. Así como yo tengo diferentes miembros, pero todos estos conforman mi cuerpo, así Dios tiene muchos hijos suyos que tienen su espíritu y conforman su cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo y dice, y un espíritu, ese es el espíritu que nos une a todos. Si en ustedes y en mí está el Espíritu de Dios, entonces deberíamos amarnos con un amor entrañable y deberíamos siempre trabajar juntos, aunque con diferentes funciones, pero no deberíamos chocar y deberíamos estar de acuerdo el uno con el otro. Porque es el mismo Espíritu y Dios no va a contradecirse a sí mismo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, yo tengo el Espíritu de Dios, no nos podemos contradecir porque tenemos el mismo Espíritu. Como mi mano no va a golpear mi cuerpo porque sabe que le va a doler, entonces uno no golpea su propio cuerpo, no es algo razonable. ¿Por qué? Porque forma parte de mi cuerpo. Entonces me va a causar dolor. Entonces ninguno quiere causarse dolor a sí mismo. Entonces así es el cuerpo de Cristo que lo conformamos nosotros. No debemos causarnos dolor el uno al otro, debemos amarnos con ese amor divino. ¿Para qué? Para vivir en esa perfecta unidad. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo para trabajar para Cristo. Esa es nuestra principal vocación. Un Señor, tenemos un Dios sobre todos nosotros, un Señor al que le servimos, un Señor al que le debemos dar cuenta día tras día, un Señor al que le debemos honrar y servir cada día de nuestras vidas. Una fe, una sola revelación, una sola cosa. Por ejemplo, esta palabra de Dios
tiene una sola interpretación. Que hay varias interpretaciones en el mundo, eso es porque el hombre ha intentado interpretar la palabra de Dios a su manera y eso no cuadra por ningún lado y está desviado de Dios, del propósito de Dios. O sea que todas esas denominaciones que creen cosas distintas con la misma palabra de Dios están erradas. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos interpretar la Biblia, porque esta Biblia no es de interpretación privada, dice la Escritura, sino que el Espíritu de Dios es el que debe interpretarnos la palabra. Y si nosotros tenemos el mismo Espíritu, y ese mismo Espíritu es el que nos interpreta la palabra, entonces nosotros todos deberíamos entender la misma cosa. De lo contrario, no tenemos el mismo Espíritu. Entonces, en este caso, una fe para un mismo entendimiento y una misma creencia para obedecer todos lo mismo, a lo mismo que es la palabra de Dios. Un bautismo, no hay 2 o 3 bautismos, un bautismo en el cual todos debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Un Dios y Padre de todos. Ahora, Dios por encima de todo y es Padre de todos nosotros como su Hijo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todos debemos tener esto en común. Debemos ser todos miembros del cuerpo de Cristo, habiendo recibido el mismo Espíritu y teniendo la misma ocasión que es de servirle a Dios como hijo suyo, tener el mismo Señor al que nosotros le obedecemos. Si tenemos el mismo Señor no va a haber ninguna contradicción, porque el mismo Señor es el que nos manda todo. Un mismo entendimiento porque es un mismo Espíritu Santo que nos revela su palabra y entonces no puede haber diversas doctrinas, ismos y cosas diferentes. No, que yo creo que es Jehová, que no, que yo creo que es Yahvé o otra cosa así y que por eso nos dividimos. No debería haber división. Entonces, no, por eso Dios no está a favor de las denominaciones. Las denominaciones han dejado a Dios y ¿por qué? Porque ellos han interpretado la palabra de Dios y se han creado ismos, se han aislado y dice, yo no me junto con este porque este no cree como yo. Y no debería ser así. Un bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús dijo, bautizándole en el nombre del Padre, en el nombre singular, no nombres como plural, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre singular? Pedro le dijo de una vez, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Padre fue llamado Señor en la antigüedad. El Hijo, Jesús, y Cristo vendría siendo la unción, que es el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, ahí tenemos la palabra, Señor Jesucristo. A este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí está, Señor Jesucristo. De Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y le añadimos eso y sería Señor Jesucristo. Entonces, eso es Hechos 2:36. Entonces, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muy importante, porque aquí ya nos vamos a algo más específico, porque entonces como miembro del cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, que lo componemos todos nosotros, cada uno es miembro en particular. Somos distintos, no es lo mismo el ojo a la boca, o la boca a la oreja, son distintos, pero forman parte del mismo cuerpo. Por lo tanto, tienen distintas funciones muy esenciales. Cada miembro de nuestro cuerpo es muy necesario. Y aunque son distintos el uno del otro, deben estar unidos y todos trabajar en conjunto. Pero cada uno, por lo que usted puede notar, tiene una función específica. El ojo para ver, el oído para oír, la boca para hablar o para comer, y el olfato para oler y el tacto y todas estas cosas. Cada uno tiene diversas funciones. Entonces, cuando hablamos de diversas funciones, estamos hablando
que Dios repartió dones a los hombres. Y los dones son, específicamente hablando, o técnicamente hablando, son canales que Dios ha puesto en los hombres para que el poder de Dios se manifieste por ese canal. ¿Cómo llega agua a su casa? Por tubería. Y las tuberías son canales. Entonces la tubería hace que llegue el agua a su casa. De lo contrario, no llegaría. Entonces los dones hacen que el poder de Dios se manifieste al hombre. Pues Dios está por encima de todo y el canal de Dios, que es el don, es el que va a traer a Dios a la escena en poder, en virtud del Espíritu Santo. Entonces, los dones son la manera de traer a Dios a la escena. Por eso el salmista decía, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Entonces, si hay un abismo clamando, hay otro que está respondiendo. Entonces, si usted ve una cascada, entonces esa cascada cae de arriba hacia abajo, por supuesto. Y al caer, ella genera un ruido. Y ese es como el efecto rebote. Entonces, la cascada de arriba está, póngale, está hablando. Y aquí está respondiendo con el rebote. Y eso genera un sonido y todo esto, muy importante. Entonces, en este caso, si hay un abismo clamando, hay otro que está respondiendo. Si nosotros oramos a Dios, es porque Dios está en algún lugar. Y por supuesto, ya sabemos, porque ese misterio fue revelado, Dios está ahora morando en los corazones de aquellos que han recibido su Espíritu Santo. Y la manera para traer a Dios a la escena son los dones. Entonces, el don trae a Dios a la escena. Entonces, ¿de qué manera y para qué y con qué propósito? Bueno, por supuesto, allí vemos que se necesita la manifestación del poder de Dios dependiendo de las circunstancias. Si hablamos desde el punto de vista del ministerio quíntuple, como Dios constituyó a unos evangelistas, a otros pastores, maestros, y así por el estilo, bueno, se necesita el poder de Dios en el evangelista para atraer, llamar la atención de la gente y para que la gente crea en Dios. Pero también se necesita el poder de Dios en el apóstol para poder fundamentar a esa gente que ahora cree por la palabra del evangelista. Esta gente cree, entonces el apóstol lo fundamenta en la verdad de Dios, pero eso es por un poder de Dios también, en sabiduría y en demostración del poder del Espíritu Santo, para que la gente llegue a estar fundamentada en Dios, habiendo buscado y recibido el Espíritu Santo, que es nuestro fundamento básicamente. Luego viene la función una función principal, que es la función del pastor, que Dios también lo llena de sabiduría y Dios le llena de sus poderes, de sus dones, para llevar a cada individuo dentro de la estructura de la iglesia que se congrega allí a una unidad perfecta con Dios, para que cada uno de los miembros de dicha iglesia estén operando para Dios y estén produciendo un fruto, porque de lo contrario está fallando algo, no debe haber ociosidad en la iglesia. Cada miembro debería estar en operación, cada miembro debería estar haciendo y cumpliendo con la vocación para la cual Dios lo llamó. Entonces ahí volvemos, nos regresamos, antes de hablar de todos los ministerios, nos regresamos y vemos que Dios nos está llamando para que seamos siervos de Él. Pero como siervos de Él, o como siervos de Él, para no decir pero, como siervos del Señor, Dios nos llama, como hijos de Dios, a hacer trabajos distintos para su misma causa. Tenemos, póngale, el padre tiene una casa y tiene varios hijos, y entonces necesitamos limpiar la casa, pues ese es el propósito. Entonces, bueno, tú barres el patio, tú barres aquí adentro y tu cocina. Entonces, distintos hijos, aunque todos son hijos, para distintas operaciones, distintos oficios. Y para eso se espera que cada uno sea bueno en lo que
se le mandó a hacer, porque no vamos a poner a cocinar al que no sabe cocinar, porque entonces vamos a tener problemas a la hora de consumir esos alimentos o puede tener un accidente en la cocina porque no sabe cocinar, pues. Entonces, se pone el de la cocina porque él es bueno y le va bien en la cocina. Y al otro allá limpiando el patio, el otro aquí limpiando acá, y así sucesivamente. Entonces, cada uno, según como el Padre ve que pueden hacer cada función. Entonces, en el caso de Dios es más tremendo, porque resulta ser que Dios nos llama para ocupar diferentes, para ocupar un lugar específico dentro de su cuerpo y desempeñar una actividad propia. Entonces, en este caso, Dios manda a uno para ser evangelista, entonces tiene que darle dones para que sea un evangelista como debe ser. A otro lo llama para ser apóstol, entonces le da los dones necesarios para que sea un apóstol y opere como un apóstol. Al profeta los dones para que sea un profeta, al pastor los dones para que sea un buen pastor, al maestro para que tenga los dones y sea un buen maestro. Entonces cada uno, Dios le repartió de lo alto dones, conforme también como dice el Salmo 68, 18, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es que subió, que sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, el que conquistó todo, eso es que prácticamente lo que dice, que el que conquistó todo, ahora está por encima de todo para que nosotros trabajemos para él y desempeñemos un papel específico conforme al llamado que Dios nos ha dado. Pero todo eso es conforme a la gracia de Dios. Fíjese que en el versículo 7 dice que pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Eso es merecido, que yo tenga un don de parte de Dios, eso yo no lo merezco. Es gracia de Dios conforme, dice, a la medida del don de Cristo. Dios se repartió, lo repartió. Él conquistó todo. Todo el poder de Dios estaba vaciado en Jesús y eso hizo que Él cumpliera su labor y conquistara todo. Ahora Él llegó y se repartió en todos. Entonces, nadie puede hacer algo bueno si Dios no está allí manifestando su poder. Aún hasta el malo, dice la Escritura. A lo alto llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres y también a los rebeldes para que en medio de ellos habite a Dios. Eso dice Salmo 68, 18. Ahora, ¿eso qué significa? ¿También a los malos Dios le da dones? Sí. Eso es algo que Dios le da. Por ejemplo, los científicos no pueden lograr tan grandes hazañas, no la pueden lograr si Dios no le da el entendimiento para eso. El punto es que, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Has hecho una buena obra o has hecho una mala obra? Entonces Dios te va a pedir cuenta por lo que Él te ha dado. Entonces, el que te vende el cuchillo, póngale, en el mercado, el que te vende el cuchillo en el mercado, él no tiene la culpa de que tú lo uses para el mal. Él espera que tú lo estés comprando para cocinar y picar los alimentos y ayudarte en la cocina y hacerlo bien. Eso es lo que espera el que está vendiendo el producto. Él no espera que tú hagas algo malo con eso. Pero hay gente que hace algo malo con los cuchillos, pues. Hay gente que hace cosas malas con las cosas que pueden ser buenas si se le da un buen uso. En el caso de los dones de Dios son perfectos. El problema ya entonces radica en el hombre. Cuando es un mal hombre o una mala mujer que tiene un don y lo usa para el mal, ahí está el problema. Entonces, ya no es culpa de Dios. En todo caso, Dios va a demandar eso de aquel.
Entonces, Dios dio dones para que en todo sea su nombre glorificado para la causa de Él, pero la gente no quiere a Dios, no quiere la salvación que Dios le está presentando, no quiere el Espíritu Santo, porque quiere vivir una vida pecaminosa y destructiva en el mundo de maldad. Entonces, ¿qué puede hacer Dios al respecto? Simplemente Dios está esperando que se arrepientan, si no, tienen que ir a juicio y para perdición, porque si no han aceptado al Señor, entonces imagínense. Entonces, en este caso, vemos claramente de que hay una función específica para la cual Dios nos llama a nosotros como sus hijos. Somos todos sus hijos, pero debemos cumplir diferentes funciones. Entonces, al saber estas cosas nosotros, entonces, esto nos va a perfeccionar en cuanto a lo que Dios espera de nosotros, que es lo que hablamos en principio. Dios espera algo de nosotros. Eso es perfección. Si nosotros cumplimos con lo que Dios está esperando de nosotros, entonces somos perfectos. Entonces, la perfección puede ser relativa porque en algo que nosotros hacemos exactamente bien para con Dios, podemos ser perfectos, pero en lo que no hacemos bien, entonces no somos perfectos en ese aspecto, porque en este caso puede ser relativo, pero en todo Dios nos ha llamado a ser perfectos. O sea, en todas las cosas, perfecto, hacerlo exactamente como Dios espera de nosotros. Entonces, vamos a seguir hablando y profundizando más sobre este tema y pidiéndole la gracia al Señor para seguir trayendo aquí lo que Dios quiere, dejándonos guiar por el Señor. Oremos los unos por los otros, oren por mí, para que sea Dios usándonos siempre para la gloria y honra de su nombre. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu mano nos encomendamos en esta hora, Señor. Seas tú, Señor, haciendo que esas palabras, Señor, tu palabra, Señor, ancle en cada corazón, Señor, y haga el efecto para la cual tú le has enviado, Señor. Si hay alguno que no te ha aceptado como su Salvador personal, Padre Celestial, que Él te acepte a ti como tú, siendo su único Salvador personal, Señor, y pueda experimentar una vida diferente, Señor, y pueda ser lleno de tu Espíritu Santo para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Si hay algún enfermo, sánale. Si hay alguno cautivo, libértale. Si hay alguno necesitado, suple conforme a su necesidad. Padre Celestial, que seas tú obrando y extendiendo tu mano de misericordia, Señor, para ayudar en cualquier circunstancia, Señor. Aumenta la fe de tu pueblo, Señor. Aumentanos la fe, Señor, para alcanzar todas esas promesas que tú nos has dado, Señor, y vivir siempre la expectativa de lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, y para lo que tú quieras usarnos, Señor. Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor, y te damos las gracias por todo, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar también predicando la palabra del Señor, para que usted esté pendiente de lo que el Señor nos dice. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.